La sexta trompeta son demonios asesinos, 200 millones de demonios que salen para atacar a los hombres trayendo muerte. Estos sí no solamente los torturan, sino que estos sí los asesinan. Después de 5 meses donde se les dio la oportunidad de no morir a pesar del dolor y no lo aprovecharon, lo que sigue a continuación ahora sí es que muerte. ¿Ok? Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta esa trompeta? ¿No? Ok, entonces avancemos. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Nos habla de la séptima trompeta. Entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo: ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y lo adoraron diciendo: te damos gracias, Señor Dios, el Todopoderoso, el que es y que siempre fue, porque ahora has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se llenaron de ira, pero ahora el tiempo de tu ira ha llegado. Es tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas, y también a tu pueblo santo y a todos los que temen tu nombre, desde el menos importante hasta el más importante. Es tiempo de destruir a todos los que han causado destrucción en la tierra. Después se abrió en el cielo el templo de Dios y el arca de su pacto se podía ver dentro del templo. Salieron relámpagos, rugieron truenos y estruendos, y hubo un terremoto y una fuerte tormenta de granizo. Entonces vemos en el tercer ay, en esa séptima trompeta, alabanza en el cielo. Es un momento otra vez de refrigerio. Fíjense que entre el sexto sello y la primera trompeta, a Juan le es permitido ver los 144,000 sellados, que vuelvo a decir, no son parte de la iglesia que está en este momento. Esos 144,000 serán sellados ¿cuándo? Cuando la iglesia haya sido trasladada, y serán ¿de dónde? De Israel. Ahí solamente son judíos, israelitas, de las 12 tribus de Israel. Y ahorita en este momento el interludio, podemos verlo de esa manera, le permite a Juan ver adoración en el cielo. Es decir, ¿por qué el Señor le permite a Juan ver eso? Es algo muy bonito, porque en medio de ver los hombres endurecidos que después de tanta cosa siguen adorando demonios, le permiten ver en el cielo adorando al Señor. Es decir, eso trae otra vez consuelo al corazón atribulado de este apóstol. Y viene algo tremendo: se abre el cielo y se puede ver dentro del templo. Es decir, eso nos comprueba una vez más lo que dice la Escritura, de que lo que se hizo acá es simplemente una copia del verdadero tabernáculo del cielo. Se ve ese templo allá en el cielo. Y luego de que lo ven, viene terremoto y otra vez una fuerte tormenta de granizo, que lógicamente a la luz de lo que hemos venido estudiando no podemos pensar que fue una granizadita, sino que realmente otra vez vemos algo abrumador y, como de costumbre, un gran terremoto. Es decir, que si ahorita se asombra uno los terremotos, en esa época lo que va a estar es la tierra temblando en todo momento, ¿ok? Bueno, vamos a avanzar entonces. Antes de mirar, vemos 2 eventos importantes en el Apocalipsis capítulo 10. El librito o el pequeño rollo nos va a abrir el interludio hasta el versículo 11, nos va a mostrar varias cosas. Entonces, lo primero, de la misma manera en que el Señor lo hizo en el Antiguo Testamento, donde hablaba de mandar sus profetas y mandar sus siervos para anunciar lo que estaba sucediendo, en medio de todo esto el Señor va a levantar 2 testigos, y eso nos hace una referencia a la Escritura, que dice: todo asunto se resolverá por el testimonio de 2 o 3 testigos confiables. El Señor va a levantar a 2 testigos para que testifiquen. Puede sonar redundante, pero es que es importante entender: ¿testigos de qué? ¿O testigos para qué? Porque no solamente es testigos para que miren, porque uno puede llevar un testigo para que mire, sino testigos para que ¿qué? Hablen, para que profeticen, para que anuncien lo que está por suceder. Y esto es otra muestra
de la misericordia de Dios. Vamos a mirar. Luego me fue dada una vara, capítulo 11, luego me fue dada una vara para medir, nos adelantamos. Sí, yo sí dije, ¿por qué no fui para allá? Bueno, vamos a devolvernos entonces al capítulo 10, ahora sí. Entonces vamos a mirar el ángel y el pequeño rollo, capítulo 10. Entonces vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube con un arco iris sobre su cabeza. Algunos pueden llegar a pensar que este es Cristo, pero no es Cristo, porque dice claramente que era que otro ángel poderoso, otro es la palabra usada ayos, que significa otro de la misma clase, y no podríamos pensar en un ángel de la misma clase de Cristo, porque eso pondría a Cristo en el lugar de ¿qué? De ser un ángel. Simplemente que es un ángel tan poderoso que desciende del cielo envuelto en una nube con un arcoíris sobre su cabeza. Esto lo que nos habla es de ¿qué? De la realeza y de la majestad de este ángel que el Señor envía. Su cara brillaba como el sol y sus pies eran columnas de fuego. En la mano tenía un rollo pequeño que había sido abierto. Se paró con el pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra. Eso significa de la autoridad que se le confirió. Se le confirió autoridad sobre todo, mar y tierra, pero también hay una referencia, el mar hace referencia a las naciones gentiles en ese sentido, hace parte de lo que está mostrando acá. Cuando habla sobre mar y tierra, es decir, sobre gentiles y israelitas, por igual, gran autoridad tenía ese ángel. Y tenía que ser muy grande, porque la referencia que hace Juan no solamente de que un pie aquí en el charquito y un pie aquí, sino que estaba parado literalmente sobre toda la tierra, mar y tierra. Y dio un fuerte grito como el rugido de un león. Eso es lo que ha llevado a varios a pensar que es Cristo, pero lo que sabemos que no es por el otro, que es este ayos. Segundo, que dice literalmente que este ángel se paró sobre el mar y sobre la tierra. Si fuese Cristo, entonces tendríamos una tercera venida de Cristo. O sea, que Cristo vino acá y después volvió de nuevo allá. Entonces, por eso sabemos que no es Cristo, pero el arco iris, pero la nube, pero el rugido del león, pero no importa, no es Cristo, porque si no, Cristo ya habría venido en mitad de la tribulación. ¿Sí vemos la diferencia? Ok. Sigamos avanzando. Cuando hablaron los 7 truenos, yo estuve a punto de escribir, pero oí una voz del cielo que decía, guarda en secreto lo que los 7 truenos dijeron y no lo escriban. ¿Qué dijeron esos truenos? No nos interesa. ¿Ya? Debe ser así de absoluto, como algunos me dicen, es absoluto, sí, absoluto. ¿Por qué? Porque hay una orden de parte de Dios que dice, Juan, no escribas eso. El mismo Dios que le dice a Juan, mira todo esto y revélalo, le dice, esto no. Entonces, ponernos a especular de qué dijeron, sobre qué estaban hablando, yo creo que eso solamente que necedad, lo oculto le pertenece al Señor. Si Él hubiese querido que supiéramos qué fue lo que dijeron estos 7 truenos, le habría dicho a Juan, sigue qué, escribiendo. Pero cuando Juan se dispuso, que es importante entender, Juan sacó y se dispuso a escribir lo que había escuchado, inmediatamente le dijeron, Juan, guarda en secreto lo que los 7 truenos dijeron y no lo escribas. Entonces, no tenemos que ahondar en ese tema, sino de ser claros en, no nos ha sido dado a nosotros escuchar, ni entender, ni saber lo que va a ser dicho allá. Juan, al igual de esos 7 truenos, en una parte, no recuerdo exactamente dónde, habla del espíritu de 7 aspectos, pero no dice cuáles son esos 7 aspectos. También es el espíritu de Dios. El número 7 es el número perfecto, hace referencia a la perfección de Dios, por eso el número 6 es número de hombre. Entonces lo que hace referencia es que el mismo espíritu de Dios. Entonces, para que quede claro, cuando usted ve el espíritu de 7 aspectos, es el mismo espíritu de Dios en las Escrituras. Bueno, seguimos viendo. Entonces el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó la mano derecha hacia el cielo. Hizo un juramento en el nombre de aquel que vive por siempre y para siempre, quien creó los cielos y todo lo que hay en ellos, la tierra y todo lo que hay en ella, y el mar y todo lo que hay en él. El ángel dijo, ya no habrá más demora, y vuelve a decirnos que era ¿qué? Un ángel. O sea, aquí es claro, un ángel.
El ángel dijo, ya no habrá más demora. Cuando el séptimo ángel toque su trompeta, el misterioso plan de Dios se cumplirá. Sucederá tal como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Después la voz del cielo me habló de nuevo. Ve y toma el rollo abierto de la mano del ángel, que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Así que me acerqué al ángel y le dije que me diera el pequeño rollo. Él me dijo, sí, tómalo y cómelo. Será dulce como la miel en tu boca, pero se volverá amargo en tu estómago. Entonces tomé el pequeño rollo de la mano del ángel y me lo comí. Fue dulce en mi boca, pero cuando lo tragué, se volvió amargo en mi estómago. Entonces me fue dicho, tienes que volver a profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces ya vimos que es un ángel poderoso, ya vimos que hay una prohibición de hablar en medio de todo esto. Y lo último que tenemos es el librito, un librito que seguramente hace la escritura habla del librito en referencia al gran tamaño del ángel como tal, para que comprendamos esto. Dice que es dulce, pero al mismo tiempo le amarga las entrañas a Juan. Es la dulce, lo que estamos viviendo del Apocalipsis, a nosotros nos debe producir el mismo sabor. Dulce al ver el control del Señor, al saber que la iglesia va a ser rescatada, al saber que la iglesia va a ser preservada, pero amargo al saber el destino que espera y que aguarda a tanta gente y que tal vez sean nuestros familiares. Porque podría iniciarse mañana. Entonces debe amargarnos el destino de toda esta gente, es lo que produce la palabra. Si a ti te alegra en ese sentido saber que van a estar ardiendo y todo eso, tienes un gran problema. A nosotros nos debe producir amargura en ese sentido, tristeza, saber que tanta gente va a perecer de esa manera. Pero se lo merecen, ese no es el punto, porque tú y yo también merecemos lo mismo. No lo recibimos por pura misericordia y gracia de Dios. Amén. Bueno, ahora pasamos a los testigos. Capítulo 11. Luego me fue dada una vara para medir y me fue dicho, ve y mide el templo de Dios y el altar y cuenta el número de adoradores. Pero no midas el atrio exterior porque ha sido entregado a las naciones, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. ¿Cuántos meses? 42, que es lo que hace referencia a 3 años y medio, lo que tenemos acá, 36 más 6, 42, ¿ok? Mientras tanto, yo daré poder a mis 2 testigos, y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante esos 1260 días, que es lo que les explicaba. La única forma de sacar 1260 días en 3 años y medio es dividiendo por 30, que es el número de días del calendario profético, que es lo que vimos allá en Daniel. Estos 2 profetas son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de toda la tierra. Si alguien trata de hacerles daño, sale fuego de sus bocas y consume a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que intente hacerles daño. Ellos tienen el poder de cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo que profeticen. También tienen el poder de convertir los ríos y los mares en sangre y de azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Los 2 testigos del Apocalipsis han suscitado innumerables debates en medio de la iglesia acerca de su identidad. ¿Quiénes son los 2 testigos del Apocalipsis? Lo primero que tenemos que decir es que a ciencia cierta no lo sabemos. A ciencia cierta no podemos ser enfáticos y dogmáticos en decir son fulano y fulano porque la palabra no lo revela. ¿Qué tenemos de certeza? Primero, que van a haber 2 testigos que Dios va a levantar, que Dios va a poner para que anuncien realmente el juicio que se está dando de parte de Dios. Tenemos también claridad en que estos testigos van a ser dotados de poder. ¿Poder para hacer qué? Milagros. Van a hacer milagros estos hombres, van a dar señales y que van a estar investidos de protección. Dice que cualquiera que intente enfrentarlos va a morir por fuego que sale de sus bocas. Va a salir fuego literalmente de sus bocas. Cuando tú preguntes, ¿y saldrá fuego de sus bocas? Sí. Siguiendo la interpretación que estamos llevando, sí, va a salir fuego de sus bocas. ¿Cómo podrá ser eso posible? Solo Dios lo sabe. Pero saldrá fuego de sus bocas. Ahora, el fuego siempre ha sido usado por Dios o es frecuentemente usado por Dios para consumir a los rebeldes. Es algo que vemos en el Antiguo Testamento.
Ahora, dice que lo que van a hacer, dice que tiene el poder para cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo que profeticen. También tienen poder de convertir los ríos y los mares en sangre. Ellos van a profetizar por un espacio de ¿cuánto tiempo? 3 años y medio. Por eso la gran mayoría coincidimos en pensar, vuelvo a decir, en pensar, en creer que son Moisés y Elías. Hay varias razones que nos llevan a pensar que son estos dos varones del Antiguo Testamento los que van a ser usados por Dios como testigos. La primera razón, son israelitas. Y lo que estamos viviendo acá tiene que ver ¿con qué? Con Israel. La segunda razón nos está hablando del templo. Otra vez vuelve a ser una clara alusión a Israel. La otra razón es que lo que ellos hacen en ese sentido tiene mucha relación con lo que hicieron Moisés y Elías. Entonces, Elías cerró los cielos para que no lloviera por espacio de 3 años también. Entonces, es una cosa que vemos de relación. Y Moisés se le dio la autoridad para convertir los ríos del río Nilo en Egipto convertirlo en sangre. Adicionalmente, el hecho de azotar la tierra con muchas plagas, que Moisés es el que es relacionado en la escritura con las plagas de Egipto. Entonces, eso es lo que lleva a la mayoría a pensar que son ellos dos. Ahora, sean ellos dos o no sean ellos dos, eso no cambia el curso de los acontecimientos. Lo importante es entender que van a estar allí levantados, que van a estar protegidos, porque muchos van a querer hacerle daños. Fíjense, ellos aparecen de acuerdo a esto en mitad de la tribulación, porque les queda espacio de 1260 días, es decir, su ministerio no puede pasar más allá del momento donde el Señor retorne, es decir, que no pueden arrancar después de la mitad de la tribulación, porque entrarían en el reino milenario, y la Escritura nos dice que no es así. Cuando los testigos, para que quede claro eso, versículo 7, cuando los testigos hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo sin fondo declarará la guerra contra ellos, los conquistará y los matará. Esta bestia es el anticristo. La bestia que sube del fondo del abismo es el anticristo. El abismo sin fondo hace referencia al lugar donde están encarcelados esos ángeles que vimos liberados en la otra trompeta. ¿Qué tenemos que entender nosotros? El Apocalipsis le es dado a Juan visiones por visiones, pero es un grueso. Es decir, por eso es que dice, pero si luego ya no pasó eso, luego ya no pasó aquello. Esto no es cronológico en ese sentido, sino que Juan va escribiendo en la medida que va viendo ¿qué? Las visiones. Aquí estamos viendo cosas que van pasando, pero unas están debajo de ¿qué? De otras, como un sándwich. Entonces es como una película, donde te muestran entonces qué está haciendo fulano de tal en la cocina, y después te muestran otra escena de otro en el parque, pero ¿cómo así? No, es que mientras que estaba ese en la cocina, ese estaba ¿dónde? En el parque, y ese estaba, entonces todo estaba pasando en el mismo momento. Por acá hay pregunta. Bájale un poquito, tengo mucho eco aquí, por favor. Entonces, según lo que están mostrando las escrituras, en los 3 años y medio de tribulación en el resto del mundo y en sus moradores, esos 3 años y medio están en Jerusalén profetizando y siendo testigos. Exactamente, ellos están ahí profetizando. Por eso tenemos que ver la película así, porque si no diríamos, pero luego arrancan los otros juicios. No, al tiempo que están los otros juicios, ellos están profetizando. O sea, la tierra está siendo conmovida, pero Dios tiene 2 testigos ahí diciendo, arrepiéntanse. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, pero al mismo tiempo están trayendo ¿qué? Juicios, están cerrando los cielos, están trayendo plagas, se están convirtiendo, ya la tercera parte estaba convertida ¿en qué? En sangre, y esos siguen trayendo más ríos de sangre. Entonces es tremendo lo que está, pero vemos es misericordia de parte del Señor. Y sus cuerpos, dice que la bestia los va a conquistar y los va a matar. ¿Cuándo los va a matar? Cuando terminen su trabajo, cuando termine de entregar su ministerio. Después de 3 años y medio, se le va a permitir a la bestia quitarles la vida, al anticristo quitarles la vida. Sus cuerpos quedarán tendidos en la calle principal de Jerusalén, la ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto. Esto es terrible, pensar en que Jerusalén sea equiparado ahorita con Sodoma y Egipto.
Y sabemos que es Jerusalén porque dice, la ciudad en la cual su Señor fue crucificado. O sea, esto es inequívoco, es una relación o una referencia muy clara a Jerusalén. No hay otro lugar donde el Señor haya sido crucificado. Y durante 3 días y medio, todos los pueblos y todas las tribus, lenguas y naciones se quedarán mirando los cadáveres. Esto es bizarro, que en medio de tanta muerte, esta gente esté deleitada viendo los cadáveres de estos 2 testigos. No los van a sepultar, sino que por 3 días y medio, todo el mundo. ¿Cómo va a ser posible eso? Cámaras de televisión, transmisiones, para que todo el mundo vea que los 2 testigos que les causaban aflicciones han sido dados de baja por la bestia. Lógicamente eso va a hacer que a la bestia la gente quiera también decir, wow, logró vencer a los que eran invencibles. A nadie se le permitirá enterrarlos. Los que pertenecen a este mundo se alegrarán y se harán regalos unos a otros para celebrar la muerte de los 2 profetas que los habían atormentado, que es otra cosa absurda. ¿Cómo en ese momento la gente piensa en hacerse regalos? O sea, se mandan regalos unos a otros, se hacen regalos unos a otros para celebrar la muerte de esos 2 testigos. No hay comida, no hay agua, está todo acabado, sin embargo, hay tiempo para celebrar. Una cosa terrible de ver el endurecimiento del corazón humano en ese sentido. Versículo 11. Pero después de 3 días y medio, Dios sopló vida en ellos y ellos se pusieron de pie. Imagínense el terror de toda esta gente celebrando y tal vez haciendo sus agasajos aquí. Ven aquí, vamos, miremos allá y se levantan. O sea, el terror que tuvo que haberse infundido en toda la gente es terrible. Dice, el terror se apoderó de todos los que estaban mirándolos en ese momento. Todos los que estaban ahí conectados en vivo en ese momento, se apoderó el terror de ellos. Luego, una fuerte voz del cielo llamó a los 2 profetas, suban aquí. Entonces ellos subieron al cielo en una nube mientras sus enemigos los veían. Terrible, porque a los apóstoles se les concedió ver cómo subían, ¿quién? El Señor. Pero aquí, las mismas cámaras van a estar a escuchar la voz del cielo que dice, suban aquí, y los van a ver subiendo a la vista de todos. Las cámaras filmando la subida de estos 2 testigos. Es una cosa tremenda, que esto también hace parte de las razones por las cuales se cree que son Moisés y Elías, porque Elías fue arrebatado y Moisés fue sepultado por el mismo Dios en un lugar que nadie conoce, pero lo vemos nuevamente en el monte de la transfiguración junto con Cristo y Elías, porque en el monte de la transfiguración, en el Evangelio de Juan, se ve a Jesús hablando con Moisés y con Elías del éxodo que tendría lugar allí en Jerusalén. Esas son las razones por las cuales se piensa que son ellos. Versículo 13. En ese mismo momento hubo un gran terremoto que destruyó la 10ª parte de la ciudad. Hay un amor muy especial de Dios por Jerusalén, porque a pesar de todo, y en todos lados siempre la 3ª parte, la mitad de Jerusalén solamente se destruye, la 10ª parte es la ciudad del Señor. Y va a ser la capital, reino milenario. Entonces solo la 10ª parte de la ciudad es destruida. Murieron 7,000 personas en el terremoto y todos los demás quedaron aterrorizados y le dieron la gloria al Dios del cielo. Aquí por primera vez comenzamos a ver arrepentimientos. Comenzamos a que nos muestra la Escritura claramente. Después de ver cómo suben y cómo hay un terremoto, hay arrepentimiento. Y es algo muy similar a lo que vemos cuando Cristo muere. Hay terremoto inmediatamente. Y luego que lo ven subiendo hay conversiones. El segundo terror ya pasó, pero mira, el tercer terror viene pronto, que ya lo estudiamos, que es la 7ª trompeta. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces nos vamos con las copas de la ira. Ahora, las copas de la ira marcan el final de todo ese periodo de ira, de juicio, de
de justicia de parte del Señor. Ahora, en los sellos vimos que se abrió un sello y entonces se dio lo del sello, se abre el otro sello, se da lo del sello, se abrió el tercer sello, se da lo del sello, se abre el sexto sello, hay un interludio, hay un intervalo, hay media hora de silencio y han venido pasando cosas así. Pero algo que vamos a ver en las copas es que las copas son derramadas una tras otra, ¡fum, fum, fum! Una tras otra, es decir, no hay respiro en medio de una copa y la otra. Y esto también nos tiene que llevar a entender algo, y es que las copas son tan terribles que quitan toda posibilidad de explicación científica, sino que tenemos que tomarlas de manera literal como una obra soberana del Señor. ¿Por qué? Estamos ya al final de la gran tribulación. Ya no hay posibilidad de pensar en que, bueno, la explosión volcánica, quedaron las partículas, y entonces, no, aquí ya tenemos que tomar todo de una manera literal para poder comprender realmente esta última parte. Apocalipsis capítulo 16, versículo 1. Apocalipsis 16, 1. La primera de las copas dice, vamos a mirar desde 15:5 para entender. Luego miré y vi que se abría por completo el templo que está en el cielo, el tabernáculo de Dios. Los 7 ángeles que sostenían las 7 plagas salieron del templo. Estaban vestidos de un lino blanco sin mancha alguna y tenían una banda de oro que cruzaba el pecho. Eso para que nos ayude a comprender que realmente el otro ángel no era Cristo, porque Cristo también tiene una banda de oro que le cruza el pecho. Es decir, que lo que tenemos que ver no es que Cristo se parece a los ángeles, sino que los ángeles, a algunos se les da apariencia divina, igual que los hombres somos como a la imagen y semejanza de Dios. Amén. Bueno, entonces uno de los 4 seres vivientes le entregó a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena de la ira de Dios, quien vive por siempre y para siempre. Hace 15 días estuvimos aquí estudiando acerca de la ira de Dios. Bueno, se van a vertir 7 copas llenas de la ira de Dios sobre la humanidad. El templo se llenó del humo de la gloria y el poder de Dios. Nadie podía entrar en el templo hasta que los 7 ángeles terminaron de derramar las 7 plagas. Es decir, que cada copa es como una plaga. Tenemos que verlo así. Luego oí una voz potente que venía del templo y decía a los 7 ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas que contienen la ira de Dios. Que aquí es lo que les decía. En los sellos y en las trompetas, ¿qué decían? Se rompió el primer sello y llegó el caballo. Segundo sello, llegó el caballo. Se llamó al primer ángel y tocó su trompeta. Se llamó al segundo ángel y tocó su trompeta. Pero aquí se llama a los 7 ángeles al tiempo. Quiero que entiendas esto. Los 7 ángeles fueron llamados al tiempo y se les dijo, vayan y derramen todas las copas. Es decir, no es uno y esperemos a ver, sino que todo fue derramado. Todos virtieron la ira de Dios hasta la última copa al tiempo. Entonces lo vamos a ver en orden porque Juan lo ve y nos lo deja así, pero de acuerdo a lo que estamos viendo se les dice que derramen todo. Entonces uno tras otro que estamos viendo así. Así que el primer ángel salió del templo y derramó su copa sobre la tierra, y a todos los que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su estatua les salieron horribles llagas malignas. La primera copa son llagas malignas, úlceras dolorosas, es decir, no pienses en que tengo un puntico aquí, sino piensa más fácilmente en Job, cubierto de llagas desde la coronilla hasta la punta del pie, llagas dolorosas, es decir, y sobre todo, llagas incurables, porque no hay cura para esto. ¿Qué vemos aquí? Algo tremendo, dice que esa gente estaba adorando la estatua de la bestia, es decir, la idolatría rampante, aun cuando sabían que todo venía de parte de Dios. Versículo 3. Después el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y el agua se volvió como la sangre de un cadáver y murió todo lo que estaba en el mar. A diferencia de los juicios anteriores donde una tercera parte se convirtió en sangre, aquí todo el mar. Imagínense lo terrible ahora de pensar en que se han venido derritiendo y lo vamos a ver más adelante, los casquetes polares, por los tsunamis se ha subido el nivel de las aguas y lo que está entrando ahora en todo lugar es sangre.
y todos los animales del mar muertos. Es decir, esto va a ser catastrófico. Todavía están con las llagas y ahora les llegó mar de sangre. Y aquí literalmente es sangre, no tenemos nada para poder pensar que es lava o que es sangre. Se convirtió literalmente en sangre, tal cual como las plagas de Egipto. Apocalipsis 16:4. Entonces el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, y estos se convirtieron en sangre. Miren, aquí otra vez, ya no son una parte, es que todo el agua potable de la tierra, todo el agua dulce de la tierra convertida en sangre, toda al mismo tiempo, porque y entonces es pum, pum, todo se derramó de una vez. O sea, no hubo tregua. Y oí que el ángel que tenía autoridad sobre todas las aguas decía: oh santo, el que es y que siempre era, tú eres justo, porque has enviado estos juicios. Como derramaron la sangre de tu pueblo santo y de tus profetas, tú les has dado a beber sangre. Es su justa recompensa. Y oí una voz que venía al altar y decía: sí, oh Señor Dios el Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Tremendo. ¿Por qué dice que le diste a beber sangre? Porque si el hombre no tiene que beber, lo único que hay es sangre, ¿sabes qué va a beber? Sangre. Terrible. Seguimos con la cuarta copa. Entonces el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Esto hacía que quemara a todos con su fuego, es decir, se derrama la copa y el sol aumenta la temperatura, aumenta mucho más su temperatura y los estaba quemando a todos. Todos, versículo 9, sufrieron quemaduras debido a la descarga de calor y maldijeron el nombre de Dios, quien tenía control sobre todas esas plagas. No se arrepintieron de sus pecados, ni se volvieron a Dios, ni le dieron la gloria. Cae sobre el sol esta copa, aumenta la temperatura. Esta gente, creo que vas pensando, están llenos de llagas. Toda el agua que hay disponible es ¿qué? Sangre en ese momento. Se aumenta la temperatura y aparte las llagas están quemándose, pero en lugar de arrepentirse y volverse a Dios, quien tenía poder sobre las plagas, lo que hacen es maldecir a Dios. Eso es una cosa de locos, en verdad. Es terrible. Quinta copa. Después el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino de la bestia quedó sumergido en la oscuridad. Cuando dice el trono de la bestia, no podemos pensar en la silla donde se sienta la bestia, el anticristo, porque sería que solamente quedó oscuro ¿qué? Ese pedacito. Cuando habla del trono está hablando de ¿qué? De todo lo que él tiene autoridad. Por eso dice que quedó, nos lo aclara la parte siguiente, el reino de la bestia quedó sumergido en la oscuridad. Se fue toda luz. Oscuridad total. Es importante entender esto porque no dice la escritura que se oscureció el sol, sino que hubo ¿qué? Tinieblas. Es decir, piensen fácilmente en que se fue la electricidad, en que ya no hay cómo mover nada, entonces que está literalmente la gente como estuvo en Egipto, en una total oscuridad. Y esto es semejante a lo que dice la palabra acerca del infierno, oscuridad total. Dice, sus súbditos rechinaban los dientes de angustia y maldecían al Dios del cielo por los dolores y las llagas, pero no se arrepintieron de sus fechorías ni volvieron a Dios. Era tan grande, no sé si alguna vez has tenido un dolor de muela y lo que hace uno es que aprieta los dientes, a ver si el darle duro hace que sea tan fuerte que se duerma. Entonces la gente no apretaba los dientes, se mordía la lengua. Era tal el grado de dolor que tenían que pensaban que un mordisco de lengua iba a opacar ese otro dolor que tenían. Pero a pesar de todo eso, lo que siguieron haciendo fue que blasfemando el nombre del Señor, maldiciendo al Señor. Una cosa tremenda. Apocalipsis 16:12. Luego el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y este se secó, para que los reyes del oriente pudieran marchar con sus ejércitos sin obstáculos hacia el occidente. Y vi que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta saltaban 3 espíritus malignos que parecían ranas.
Estos son espíritus de demonios que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio de Dios, el Todopoderoso. Miren, yo vendré como un ladrón cuando nadie lo espere. Benditos son los que me esperan y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados. Y los espíritus de demonio reunieron a todos los gobernantes y a sus ejércitos en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Hay varias cosas que tenemos que analizar aquí en esta sexta copa. Lo primero, uno puede pensar, pero que se seque el río Éufrates. El río Éufrates nace en lo que es la actual Turquía, en las nieves perpetuas de la actual Turquía. Dice que lo va a secar el Señor, que es una señal característica en los juicios que Dios hace. Dios preparó el Mar Rojo, lo abrió y detuvo también el caudal del Jordán para que el pueblo entrara a conquistar la tierra prometida. ¿Por qué va a tener que secar el Éufrates? Es muy sencillo. Va a haber tal desbordamiento en ese momento porque se derriten las nieves por causa de que la temperatura subió, se desborda todo eso y lo más probable es que a esta altura del partido no quede ningún puente en pie. Entonces se necesita que se seque el río para que puedan pasar los ejércitos que vienen de Oriente. Estos ejércitos sí se coincide todos los eruditos en que son los ejércitos chinos, porque aquí se está hablando de ejércitos de hombres que vienen para una batalla que será librada por hombres en ese punto. Pero también nos vemos varias cosas, 3 demonios que salen de la boca de la bestia, que salen de la boca del dragón y que salen de la boca del falso profeta. El dragón aquí representa a Satanás, que sale un espíritu de él, sale de la boca del anticristo y del falso profeta. Esta es la Trinidad diabólica. Satanás siempre ha sido un imitador, así como nosotros tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Satanás tiene él mismo, que se ve como Padre, tiene al anticristo, que hace el papel del Hijo, y tiene al falso profeta, que hará el papel del Espíritu Santo, que eso ahorita lo vamos a estudiar hasta donde nos alcance el tiempo el día de hoy. Pero de la boca de ellos surgen 3 demonios con forma de rana. La rana es un animal inmundo como tal, y salen para engañar a estos reyes de Oriente, para traerlos, y es algo tremendo, para prepararlos para la batalla que Dios ya ha destinado. Esta batalla no fue que le salió al encuentro del Señor, esta batalla está anunciada. Armagedón está anunciado y preparado por el Señor. Dios va a traer todos esos grandes ejércitos a ese solo lugar, que van a venir para enfrentarse unos a otros, pero que cuando Cristo descienda se van a unir para enfrentarse a Cristo en esa batalla de Armagedón. Así que las películas que hablan de Armagedón trayendo el meteorito, Armagedón no es un meteorito. Armagedón no es un terremoto. Armagedón es una guerra de hombres, pero que finalmente terminan luchando contra el mismo Cristo que ha regresado a la tierra. Y el versículo 15 nos vuelve a preparar a nosotros. Dice, miren, yo vendré como un ladrón cuando nadie lo espere. Esa es otra referencia a la inminencia del regreso de Cristo por la iglesia. Aunque está atravesado aquí, viene siendo una nueva ¿qué? Alerta a la iglesia, una advertencia a la iglesia. ¿Por qué sabemos eso? Porque a esta altura del partido los creyentes ya saben cuándo viene Cristo, ya saben, mira, falta un mes o faltan 2 meses o faltan 3 meses, porque los 7 años están muy claramente estipulados. Entonces ya no sería de esa manera. Pero el venir como un ladrón es algo que es ¿a quién? A la iglesia. No sabemos cuándo vendrá. Por eso tenemos que estar preparados, la ropa lista, para no tener que andar desnudos y avergonzados. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? ¿No? Ok. Vamos al capítulo 16, versículo 17. Luego el 7º ángel derramó su copa en el aire y desde el trono del templo salió un fuerte grito. Todo ha terminado, todo está consumado. Eso es tremendo porque el mismo grito de Cristo en la cruz, para decir todo está consumado, para salvación. Aquí también vemos todo está consumado, pero para condenación. La misma situación. Entonces rugieron y retumbaron truenos y salieron relámpagos y se produjo un fuerte terremoto, el peor desde que el hombre fue puesto sobre la tierra. Es decir, ninguno de los terremotos anteriores se le equipara a ese último gran terremoto que es anunciado con esta 7ª copa.
La gran ciudad de Babilonia se partió en 3 secciones y las ciudades de muchas naciones cayeron y quedaron reducidas a escombros. Así que Dios se acordó de todos los pecados de Babilonia y la hizo beber de la copa que estaba llena del vino del furor de su ira. Entonces desaparecieron todas las islas y las montañas se vinieron abajo y no existieron más. Hubo una gran tormenta de granizo y piedras de granizo como de 34 kilos cada una. No hay sombrilla que aguante. Cada granizo de 34 kilos. ¿Cómo? Sí, como bloques de cemento. Más de medio kilo, más de medio bulto de cemento cayendo del cielo. Ahora, no dice que cayó, sino que fue una tormenta de granizo. Cuando uno habla de tormentas, porque caen ¿qué? Muchísimos. Bueno, una tormenta de granizo y cada granizo de 34 kilos. O sea, esto va a dejar gente literalmente aplastada. Va a acabar con edificaciones, va a acabar con todo lo que esté por ahí todavía caminando. Y a pesar de todo esto, dijo, maldijeron a Dios debido a la terrible plaga de granizo. Siguen maldiciendo al Señor. Eso es una cosa aterradora, es una cosa realmente que uno no entiende. Amados, estos son los grupos de los 3 tipos de juicios: sellos, trompetas y copas. No creo que a alguno le quede la intención de decir, yo quiero quedarme a ver cómo es todo eso. Lo que por el contrario tenemos es que alistarnos para poder irnos con el Señor. Amén. Bueno, vamos entonces a seguir mirando lo que va sucediendo. Recuerden, aquí contamos, aquí está cubierto los 7 años en ese sentido, ¿ok? Vamos a ir mirando personajes relevantes. Vamos a estudiar el anticristo. Este personaje, ¿qué nos dice toda la escritura acerca del anticristo? Vamos a Apocalipsis 13. 1:3. Dice, ¿lo tenemos? Después vi una bestia que subía del mar. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada cuerno, y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios. Si ustedes revisan, esto es lo mismo que vimos allá en Daniel. Exactamente igual. Si hacen un cotejo, ustedes con Daniel en el capítulo 7 van a ver exactamente la misma descripción. Esta es esta bestia. Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía las patas de un oso y la boca de un león. Miren, tenemos que ver varias cosas, y es que nos muestra Juan aquí en el versículo 2, que es esta bestia, se parece a un leopardo con patas de oso y boca de león. En las bestias que vio Daniel, vio los mismos animales, vio el leopardo, vio el oso y vio el león. Pero aquí Juan arranca desde el leopardo hacia el león, mientras que Daniel arranca del león, el oso y el leopardo. La razón es muy sencilla. Daniel estaba viendo hacia el futuro, Juan estaba viendo hacia atrás en ese sentido. Por eso vemos el orden invertido, pero es lo mismo. Ahora, lo que es temeroso de esto es que Daniel vio 3 bestias diferentes. Una bestia como leopardo, una bestia como oso, una bestia como león. Lo que Juan ve es una bestia que tiene ¿qué? Los 3. O sea, va a tener todas las características terribles de esos 3 imperios. Por ejemplo, va a tener del león que representa Babilonia, el poder feroz y consumidor. El oso que representa el imperio medo-persa va a tener también la ferocidad, la fortaleza y la estabilidad en ese sentido. El leopardo que representa el imperio griego, pues la rapidez y la brutalidad. Y nos muestra después los dientes de hierro, que representa también a ¿quién? A Roma, con toda su crueldad y fuerza destructora, que es lo que estamos viendo en este punto. Vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Adoraron al dragón, que es Satanás, por haberle dado semejante poder a la bestia, y también adoraron a la bestia. ¿Quién es tan grande como la bestia?, exclamaban. ¿Quién puede luchar contra ella? A la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios, y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42
meses. 42 meses son ¿cuánto? 3 años y medio. Y abrió la boca con terribles blasfemias contra Dios, maldiciendo su nombre y su habitación, es decir, a los que habitan en el cielo. Estaba maldiciendo a los ángeles y a la iglesia. Además, se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo. Se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo y toda tribu, lengua y nación. Y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo, el libro que le pertenece al Cordero que fue sacrificado. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar y entender. El que esté destinado a la cárcel será llevado. El que esté destinado a morir a espada, morirá a filo de espada. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. Aquí volvemos a tener una referencia clara a quién, al pueblo de Israel. Entonces miremos varias cosas. Primero, el origen o la aparición de este anticristo. De acuerdo a lo que vimos en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, él no podrá aparecer hasta que se cumpla ¿qué? Que sea quitado el que lo detiene. Es decir, hasta que la iglesia no sea trasladada, el anticristo no aparecerá como tal. Eso nos tiene que llevar a nosotros a entender algo. Dejen de buscar anticristos. Porque si aparece el anticristo, nos quedamos. ¿Me hago entender? El anticristo no va a aparecer mientras la iglesia esté aquí. Ahora, que ya esté, si es que el Señor va a venir en los próximos meses, ya esté en la esfera mundial, ya esté en posición de gobierno, ya esté en posición de autoridad, es diferente, pero revelado como el líder del nuevo imperio, no lo vamos a ver. Entonces, eso es importante porque la iglesia se desgasta mucho tratando de identificar y sacan las biografías de fulano de tal y la biografía del primer ministro griego y el primer ministro de no sé qué y el papa negro y el no sé qué. El papa negro es una profecía de brujería, para que sepan ustedes, de adivinación. La Biblia no nombra un papa negro, la Biblia no nombra ningún papa. Para que sepan ustedes. No aparece el papa en la Biblia. Entonces no hay papa negro. Entonces tengamos claridad allí. ¿Pregunta? Juan, el mismo Juan en una de las cartas habla sobre el anticristo, que ya está caminando entre nosotros. Entonces uno podría ver que la doctrina de la prosperidad es una enseñanza contraria a lo que realmente Cristo dejó. O sea, que se puede decir que es un anticristo. Sí. Pasa es que dice 1 de Juan capítulo 2, es lo que estás citando tú. Queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído 1 de Juan capítulo 2, versículo 18, que es lo que está citando Erwin. Queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo con A mayúscula viene y ya han surgido muchos anticristos con A minúscula. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran parte de nosotros. Pero ustedes no son así porque el Santo les ha dado su Espíritu y todos ustedes conocen la verdad. Así que les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿Y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo, con A minúscula. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que vendrá el anticristo, que es lo que estamos viendo en Apocalipsis, con A mayúscula, el personaje central, pero todo aquel que niega la doctrina de que Dios se encarnó es un anticristo. Todo aquel que está en contra de la palabra del Señor en ese sentido es un anticristo. Los apóstatas, los herejes son anticristos, pero con A minúscula. Aquí estamos hablando de el anticristo con A mayúscula, que es el personaje anunciado en Daniel, anunciado en el Evangelio y que lo estamos viendo descrito acá. ¿Sí queda clara la diferencia? Bueno, el origen. Apocalipsis 13:1 dice: después vi una bestia que subía del mar. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cuerno. Escrito en su cabeza había nombres que blasfemaban a Dios. En la escritura, el mar, especialmente aquí en Apocalipsis, el mar representa a las naciones. Es una de las interpretaciones que podemos ver claramente en Apocalipsis. Miremos Apocalipsis 17 para que nos quede claridad sobre esto.
Apocalipsis 17:5. Tenía escrito en la frente un nombre misterioso: Babilonia, la grande, madre de todas las prostitutas y obscenidades del mundo. Pude ver que ella estaba borracha de la sangre del pueblo santo, es decir, la que testificaron. Vamos a volvernos, perdón. Versículo 3. Antes el ángel me llevó en el espíritu al desierto. Allí vi una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y estaba llena de blasfemias escritas contra Dios. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Llevaba puestas hermosas joyas de oro, piedras preciosas y perlas. En la mano tenía una copa de oro llena de obscenidades y las inmundicias de su inmoralidad. Tenía escrito en la frente un nombre misterioso: Babilonia, la grande, madre de todas las prostitutas y obscenidades del mundo. Pude ver que estaba borracha de la sangre del pueblo santo de Dios, es decir, de los que testificaban el nombre de Jesús. Me quedé mirándola totalmente asombrado. No era el 3, era el 2. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella, y los que pertenecen a este mundo se emborracharon con el vino de su inmoralidad. Y nos dice el versículo 1, era todo, que esta prostituta estaba sentada sobre las muchas aguas, y que las muchas aguas representan aquí a los reyes de la tierra. La gran prostituta, que es esta ramera, se sienta sobre las muchas aguas, es decir, está haciendo referencia a los gentiles, en ese sentido, a las naciones. Entonces es una de las causas por las cuales se habla de esto. Ahí sí falló aquí el computador. Y nada, sí, me tocó devolverme todo. En Apocalipsis 28, ya vamos para allá. Apocalipsis 28 dice: cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión, saldrá para engañar a las naciones, llamadas Gog y Magog, por todos los extremos de la tierra. Las reunirá a todas para la batalla, un poderoso ejército tan incalculable como la arena de la orilla del mar. En Apocalipsis el mar hace referencia a las naciones gentiles, pero lo más importante no es esto, porque de hecho no podemos ser contundentes, sino para que tengamos por qué se escucha que va a ser gentil, porque se hace referencia allí. Pero especialmente lo que hace referencia al mar es porque sube del abismo, y lo que tenemos que ver aquí es que el origen del anticristo es satánico. El origen del anticristo es maligno, es lo más importante, porque algunos andan cazando familias y que el primer ministro de Grecia tiene orígenes judíos, eso no importa. Lo que la Escritura nos quiere mostrar en verdad es que sube del abismo, sube del mar, y el abismo, como lo hemos visto en otros pasajes, está ubicado ¿en dónde? El abismo, en el fondo del mar, es lo que nos está hablando la palabra. El anticristo es una figura humana, tenemos que entender eso, no es un demonio encarnado, es una figura humana, es un hombre nacido de hombre y de mujer, pero lleno del demonio. El mismo Satanás le va a dar todo su poder, el mismo Satanás, la posesión de este hombre no tiene comparación con la posesión de ningún hombre en toda la historia de la humanidad. Eso es lo que tenemos. Por eso, aunque es un hombre, se dice que surge de allá mismo del abismo donde están todos los demonios, pero no es un demonio, es un hombre. Es lo que tenemos que tener claridad, es un ser humano de carne y hueso. No hay nada que nos diga que es un demonio, pero el origen de decir sube del abismo es para mostrarnos que todo lo que está en él es satánico. O sea que a esta altura del partido lo más probable es que si ya existe, ese hombre ya está inmerso en todo el satanismo, pero no va a manifestarse como tal hasta que no llegue su tiempo, ¿ok? Ahora, nos deja ver también la palabra otras características. Apocalipsis 13:8 dice: y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo, el libro que pertenece al Cordero, que fue sacrificado. Es decir, la influencia del anticristo no va a estar limitada a la Unión Europea, no va a estar limitada a los Estados Unidos, no va a estar limitada a Medio Oriente, sino que la influencia de este hombre va a estar ¿qué? O va a tener más bien un alcance mundial. Es decir, cuando surja el anticristo va a ser el líder de todo el mundo. Eso es lo que tenemos que comprender. Ahora, que a lo largo de la historia
algunos líderes han venido diciendo que se necesita un liderazgo de un solo hombre. La Unión Europea trata de consolidar eso también, sí, pero no nos desviemos con eso y concentrémonos en saber que cuando Él aparezca, Él va a gobernar todo el mundo. Y eso no va a suceder hasta que la iglesia se haya ido. Entonces, por eso es tonto andar buscándolo nosotros. Tenemos que saber lo que va a suceder básicamente. Va a ser un falso pacificador. Eso lo vimos en Daniel 8. Vamos a Daniel 8 si no lo hemos mirado. Vamos a Daniel 8. Daniel 8:25, hablando precisamente de este hombre, dice, será un maestro, 8:25, será un maestro del engaño y se volverá arrogante, destruirá a muchos de golpe, hasta entrará en batalla con el príncipe de príncipes, pero será quebrantado, aunque no por poder humano. Aquí nos habla Armagedón, es decir, este hombre va a luchar directamente con el mismo Cristo. Pero ¿qué nos muestra aquí? Que será un maestro del engaño. Por eso es que va a lograr enquistarse en el poder mundial, porque va a ser presentado como príncipe de paz, pero realmente es príncipe de guerra. Realmente es un engañador, pero va a lograr enquistarse allá y la gente lo va a aclamar como el gran pacificador, que es lo que vemos aquí mismo en Daniel 9:27. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas, ¿ok? Entonces es un falso pacificador. Es un blasfemo. Vamos aquí en el mismo Daniel, donde estamos, Daniel capítulo 11. Vamos a leer desde el 31. Está hablando del anticristo aquí Daniel. Dice, su ejército se apoderará de la fortaleza del templo, contaminará el santuario, pondrá fin a los sacrificios diarios y colocará el objeto sacrílego que causa profanación, que es lo que estamos hablando de que van a sacrificar un cerdo allá. Eso se va a dar en la mitad de la tribulación. ¿Por qué tenemos que tener este detalle? Porque es una manera en que la Escritura nos comprueba que están hablando de Israel. Porque para Israel los cerdos son impuros, son inmundos, ¿ok? Dice, versículo 32, capturará con adulaciones a quienes desobedecen el pacto. Sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. Los líderes sabios instruirán a muchos, pero esos maestros morirán por fuego y espada, o los encarcelarán y les robarán. Durante estas persecuciones recibirán poca ayuda, y muchos de los que se unan a ellos no serán sinceros. Este 34 es una referencia al juicio de los cabritos que se dará al final de la gran tribulación. Cuando dice, tuve hambre y no me diste de comer, estuve desnudo y no me diste vestido, no está hablando de la gente de la calle. Está hablando de este periodo de persecución que sufrirá el pueblo verdadero de Dios y no tendrán casi ayuda. Podemos extraer una aplicación a la iglesia de cómo la iglesia se ayudaba en tiempos de verdadera persecución, pero de manera literal y puntual está hablando de lo que sucederá en la tribulación. ¿Ok? Para que tengamos claridad allí. Algunos de los sabios serán víctimas de la persecución. De esa manera ellos se perfeccionarán, se limpiarán y se refinarán hasta que llegue el tiempo del fin, porque la hora señalada todavía está por venir. El rey, verso 36, es decir, el anticristo, hará lo que le venga en gana, se exaltará a sí mismo y afirmará ser más grande que todos los dioses, incluso blasfemará contra el Dios de dioses, que es lo que acabamos de ver, andará blasfemando en contra del Señor. El éxito lo acompañará, pero solo hasta que se cumpla el tiempo de la ira, pues lo que se ha establecido, sin lugar a dudas, ocurrirá. Para que tengamos claridad en eso, o sea, se le permite. Y eso es importante, porque la palabra se le permite blasfemar significa que Dios lo autoriza a blasfemar y no lo destruye, pero solamente por el tiempo que Dios ha señalado. Entonces todo sigue estando, porque alguien podría pensar, pero ¿cómo este hombre se levanta, sacrifica el cerdo y no se muere? Dios lo estableció.
Dios lo permitió. Dios es el que le permite a este hombre hacer todo lo que lo vamos a ver aquí en la Escritura haciendo. Apocalipsis 13:5. ¿Dónde estábamos? Nos muestra lo mismo. A la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. Entonces ahí tenemos otra vez el mismo periodo. ¿Cuándo es que él se va a quitar la careta? Durante la gran tribulación. Y fíjense que lo vimos también, cuando el pueblo comience a darse cuenta de que el verdadero Dios es el que está detrás de todo esto, él va a reclamar para sí mismo la adoración. Eso es lo que va a suceder. Entonces, la gente lo va a tener como el gran líder, la gente lo va a tener como el Salvador, puso orden sobre toda la tierra, todo el mundo está en paz, Israel está en paz, no hay conflictos, no hay nada, y de repente Dios interviene cuando viene esa gran batalla, que viene Rusia y viene pensando en acabar Israel, viene pensando en retar a este hombre, y ahí es donde el pueblo se da cuenta de que Dios es Dios y se vuelcan a adorarlo de verdad. Y entonces, ¿qué sucede? Se quita su máscara y exige la adoración solo para él. Arranca el tiempo que se le ha concedido de 42 meses para hacer lo que se le antoje. Esto es terrible. Lo que se le antoje, no tiene límite. Y es tremendo ver porque la tierra está llena de todos esos juicios que vimos en los sellos, en las trompetas, y sin embargo este anticristo, aparte de todo, está infligiendo más dolor porque hace todo lo que se le antoje, y especialmente su trabajo es estar persiguiendo a los creyentes que están en esa época. Está poseído por Satanás. Miremos, aquí lo dice la Escritura con claridad. Versículo 4 del capítulo 13. Adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia, y también adoraron a la bestia. ¿Quién es tan grande como la bestia?, exclamaban. ¿Quién puede luchar contra ella? Ese gran poder que se le dio, lógicamente, es la posesión demoníaca que le permite a la bestia, al anticristo, obrar señales y obrar con gran poder. Es decir, que su autoridad viene de parte del mismo Satanás. Hará milagros. Vamos a 2 Tesalonicenses. Para los que todavía creen que porque en un lugar hay milagros es porque Dios tiene que estar ahí, que entonces tiene que ser bueno porque están predicando herejías, pero tiene que ser bueno porque hay milagros, pero están blasfemando el evangelio, pero tiene que ser bueno. Están enseñando doctrinas de demonios, pero tiene que ser bueno. Bueno, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 12. Ya sabemos que viene hablando el anticristo, ¿no? Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Ese hombre vendrá con poder de Satanás a hacer la obra de Satanás, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Esa parte ya la estamos viviendo. Lo que no estamos viviendo y que esperamos no vivir es verlo obrando a este hombre todos esos milagros falsos. Pero va a hacer milagros. Es decir, va a ser una lucha parecida a la que vimos en Egipto. Moisés mete la vara en el río Nilo y se vuelve sangre. Y después los brujos del faraón, ¿qué hicieron? También sangre, imitaron varios de los milagros, de las señales, de las plagas que trajo el Señor a través de Moisés. Ahora, ¿qué se la va a pasar haciendo el anticristo? ¿Cuál es su actividad? El versículo 7 nos lo dice. Aparte de andar blasfemando y maldiciendo a la iglesia que está en el cielo, que somos los que habitamos en el cielo en ese momento, el versículo 7 dice, además de eso se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo. ¿13:7? Sí. Apocalipsis 13:7, sí. Tesalonicenses no tiene 13. Qué tristeza buscando Apocalipsis 13 ustedes. Apocalipsis 13. Verso 7. Ya volvamos acá.
¿Ya? Apocalipsis 13:7 dice: además se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo, y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo y toda tribu, lengua y nación. El anticristo va a ser el gobernante de todo el mundo, sobre toda gente, de toda lengua, de todo pueblo, de toda tribu y nación, y sobre todo va a hacer guerra contra el pueblo santo de Dios. En el calendario de las tareas para hacer en el día del anticristo va a ser perseguir a la iglesia, perseguir al pueblo santo de Dios, perseguir a los que creen en el Señor. Esa va a ser su tarea. Y sobre todo dice acá que se lo va a perseguir y lo va a conquistar. Es decir, va a tener éxito en quitarles la vida. Que es lo que vimos allá en Daniel 11. Los van a perseguir a espada, los van a meter en las cárceles, los van a torturar, todo por no seguir el gobierno de la bestia. La duración del reinado del anticristo lo vimos en Daniel 9:27. Ya lo estuvimos allá, 42 meses, y aquí nos lo vuelve a decir la palabra en el capítulo 13, verso 5. Se le permitió hacer todo lo que quisiera durante, ¿qué? 42 meses. 3 años y medio. Durante el periodo de la gran tribulación va a poder hacer todo lo que se antoje. Pero su reinado completo es ¿de cuánto? De 7 años. Pero lo fuerte va a estar aquí. Y el fin, para que entendamos el fin de este hombre, Apocalipsis 19. Versículo 19. Después vi a la bestia y a los reyes del mundo y sus ejércitos, todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército. Ese es Cristo. Esa referencia es Cristo. Y la bestia fue capturada, y junto con ella el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre de la bestia, milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco, y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse. El final del anticristo se va a convertir en tener la deshonrosa posición y terrible posición de ser uno de los 2 primeros huéspedes del infierno. Ahora, es terrible esto porque los lanzan vivos allá. O sea, todos los demás se van a levantar, se les va a dar un nuevo cuerpo para que entren allá, pero a eso se les va a lanzar vivos y van a ser atormentados allá. Es una cosa terrible. No hay otro ser humano al que se le hable eso, solamente al anticristo y al falso profeta, que es como dentro de la Trinidad diabólica, como el Espíritu Santo. Lo vemos ahí diciendo que hacía grandes milagros en el nombre de la bestia. El Espíritu Santo obra en el nombre del Señor Jesucristo, obra milagros para que Jesucristo sea adorado. El falso profeta hará exactamente lo mismo para que la bestia sea adorada. Ese será su fin, así que no tenemos por qué estar nosotros preocupados, porque ya el fin del anticristo está escrito. Sea quien sea, 7 años y para la candela. Vivo, primer huésped de todo el infierno. ¿Por qué sabemos que es el primer huésped? Porque el gran trono blanco aparece 1000 años después. No hay nadie ahí todavía. Por eso cuando ustedes escuchan que fue al infierno y volvió y vio a Michael Jackson, mentira. Vi al Papa Juan Pablo, es mentira. Es mentira. En el mejor de los casos tuvo una intoxicación con algo vencido. Eso fue todo lo que le pasó. En el mejor de los casos. ¿Qué significa el mejor de los casos? Que verdaderamente tuvo ese sueño. Entonces está diciendo la verdad en lo que soñó, pero en el mejor de los casos. Porque la Escritura, como lo vamos a ver más adelante, muestra que todavía no hay nadie en el infierno. Los primeros van a ser estos 2 personajes. El resto de la gente no ha sido arrojada. Bueno, vamos a ver lo que alcanzo. El falso profeta. Vamos a seguir viendo esta Trinidad. Capítulo 13, versículo 11. ¿Queda clara la doctrina de lo del anticristo? ¿O hay preguntas? ¿Todo claro o qué?
Luego vi, escuchemos, luego vi otra bestia. Es importante entender que es otra bestia, significa que es ¿qué? Diferente a la anterior. Nos habla aquí Juan claramente en esto. Luego vi otra bestia. Esta salía de la tierra. Tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba con la voz de un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, la que se había recuperado de su herida mortal. Hacía milagros asombrosos, incluso que cayera fuego del cielo a la tierra mientras todos observaban. Con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Además exigió que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia, o bien el número que representa su nombre. Aquí se requiere sabiduría. El que tenga entendimiento que resuelva el significado del número de la bestia, porque es el número de un hombre. Su número es 666. Ok. Si tu carro termina en 666, quémalo, hermano. ¿Quién es? Lo primero que vamos a mirar. Aquí está hablando del falso profeta. Esta segunda bestia es el falso profeta, que vuelvo a insistir, en la Trinidad diabólica hace la referencia o hace las veces de ¿quién? Del Espíritu Santo. Entonces vamos a mirar qué nos da. El origen dice que este hombre surge, o esta bestia surge ¿de dónde? De la tierra. A diferencia del anticristo que surge del mar, del abismo, ese sale de la tierra. Ahora, eso no significa que sea benévolo. Eso no significa que sea menos malo. Lo que significa como tal es que viene con los poderes demoníacos de la tierra, pero no tiene la misma carga de poder satánico o de papel principal allí satánico que tiene el mismo anticristo, que es un personaje que ha sido anunciado desde Daniel. En Daniel no nos hablan de esta bestia. Esta bestia aparece acá únicamente para que tengamos claridad. Ahora, la descripción también es menos escalofriante. La bestia del anticristo lo vemos con varias cabezas, vemos varios cuernos, vemos todo eso, mientras que aquí esta bestia no nos habla de varias cabezas, sino nos dice que tenía 2 cuernos como los de un corderito, pero hablaba como un dragón. Este es el propio lobo disfrazado de oveja. Es decir, este personaje va a tener apariencia de cordero, mientras que la bestia, el anticristo, es un estadista, es un político, mano firme, es un hombre que se le ve poder. Este va a parecer todo ¿qué? Suavecito, como un corderito, porque es lo que muestra, 2 cuernos de cordero, pero hablaba como dragón. Eso que nos muestra que al igual que la bestia está poseído, porque las ovejas no hablan como dragones. Y el dragón en todo Apocalipsis hace referencia ¿a qué? A Satanás. Es decir, que la boca de este hombre lo que producían eran palabras inspiradas por Satanás. Por eso la iglesia tiene que estar atenta, porque no todo el que habla bonito está hablando de parte de Dios. Yo no puedo creer, él habla tan suavecito, él habla tan... ¿Cómo se te ocurre? Bueno, se me ocurre no, es que la palabra muestra esto. Parecerán ovejas, pero son lobos disfrazados de ovejas. Ahora, miremos el poder que este hombre tenía. Dice que ejercía toda la autoridad de la primera bestia y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran la primera bestia que se había recuperado de su herida mortal. Varias cosas vemos acá. La primera es que la autoridad que tenía esta bestia era una autoridad conferida. ¿Quién se la confirió? El anticristo. El anticristo le confirió y le delegó autoridad a esta primera bestia como tal. Y dice que su función, dice que él lo que hacía era que los habitantes adoraran a la primera bestia que se había recuperado de su herida mortal. En una burda falsificación de la Trinidad, en un deseo de imitar todo lo que Dios ha hecho, este falso profeta, haciendo función del Espíritu Santo, exige y promueve adoración a la bestia. La palabra dice que el Espíritu Santo lo que busca es ¿qué? Que se le dé gloria y que se exalte
a Cristo. Eso mismo está haciendo aquí el falso profeta, exactamente lo mismo. Es decir, que vemos ahí la copia al carboncillo de lo que nosotros tenemos aquí en nuestra fe. Dice que esta bestia se había recuperado de su herida mortal. No tenemos certeza si realmente el anticristo en algún momento fue herido, murió y el Señor le permitió volver a la vida para engañar a muchas más gentes, o si falsificaron como tal eso. Lo que tenemos que comprender es, en el momento en que eso sucede, Dios está trayendo muerte sobre el mundo. Dios todos los días muere gente y mucha cantidad de gente a causa de los juicios de Dios. Cuando la bestia, el anticristo, es herido de muerte, bien sea porque realmente fue herido o porque falsificaron eso, y la gente ve que vuelve a la vida, se llena de esperanza. Aquí hay uno que vence la muerte. Aquí hay uno que puede darnos la solución de todos los juicios que Dios está trayendo sobre nosotros, y por eso pedían adorar a la bestia. Nosotros tenemos que comprender que Satanás obra así allá, pero también está obrando de esa misma manera acá. Milagros para descrezar al pueblo. Ahorita el 20 de agosto por ahí ya vi las campañas en el estadio, una de estas iglesias que es la filial aquí de este hereje, Cashluna. Campaña de milagros. Cristo ya pagó por ti, ven y reclama tu milagro. ¿Qué les pasa? Ven y reclama tu milagro, Cristo ya pagó por ti, o sea, y allá van felices a ser ¿qué? Engañados, porque eso es todo lo que sucede, ser engañados. Cosa más blasfema, pensar que Cristo, Paganini, reclama el tuyo, pide el tuyo, ya pagaron, o sea, cuenta abierta. No, mi amigo, eso no es así. Bueno, dice que hacía milagros asombrosos, verso 13, incluso que cayera fuego del cielo a la tierra mientras todos observaban. El anticristo hará milagros, Cristo hizo milagros, pero el Espíritu Santo obró también milagros, y milagros tremendamente grandes. Y el falso profeta, esa segunda bestia, también obrará grandes milagros, incluso que cayera fuego del cielo a la tierra mientras todos observaban. Al escuchar, o más bien al ver a los dos testigos trayendo fuego del cielo, sale el falso profeta a decir que yo también puedo hacerlo. O sea, no los escuchen. No crean que hay algo peligroso allí. Miren, yo también traigo fuego del cielo a la vista de todos. Es decir, estarán las cámaras mundiales a la disposición de esta gente para que haga sus milagros. Porque dice que mientras todos observaban, con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, y vuelve la Escritura a decir algo, ¿se le qué? Permitió, se le permitió. Dios es el que está allí en control. Y aquí viene algo que nos tiene que ayudar a nosotros, porque a veces Dios permite milagros, pero no es para salvación, sino para condenación. Se van detrás de todos estos falsos profetas, se van detrás de todos estos bandidos, y se les permite ver milagros, pero no para salvación, sino para condenación, para que tiene que ser verdad. Va completamente en contravía al Evangelio, pero mira qué milagro tan tremendo. ¿Tú crees que si Dios no estuviera ahí pasaría eso? Bueno, Dios sí está trayendo juicio. Dios sí está trayendo condenación. Eso es lo tremendo de esto. Tenemos que abrir los ojos. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia como tal, que es lo que dice acá, y esto es muy fácil para nosotros de correlacionar con el sueño de Daniel, porque recuerden que Nabucodonosor tiene el sueño, Daniel interpreta el sueño de la estatua, y después lo que hace Nabucodonosor, ¿qué es? Levantar una estatua y exigir que todos adoraran la estatua. Eso es algo que nos vuelve a centrar en el pueblo de Israel. De la primera bestia, la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Ya no es un manso corderito, ahora vemos un hombre que está dando órdenes de ejecuciones. Ahora, la estatua que se levanta, que ellos hacen, que este falso profeta hace, y le da, y que se ve que tiene vida, pueden ser dos cosas, no podemos ser dogmáticos. Una, seguramente la tecnología puede avanzar tanto que puede darse un robot o algo así que parezca que una estatua volvió a la vida. Pero
realmente mi opinión, ahí sí puedo decir mi opinión, y con base en lo que venimos viendo, lo más probable es que sea literal esto y no está lejos de la realidad. Tenemos conocimiento a hoy de estatuas que han hablado, de estos matachitos que tienen en muchos lugares, que han llorado, que se han movido. Por ejemplo, el culto al divino niño, es el niño Jesús de Praga. La historia de ese culto comienza con una estatua de un niño que hablaba. Les hablaba y les decía, si ustedes que se le cayeron los pies y las manos, si me pegas las manos te voy a conceder milagros. Eso está en los anales de la Iglesia Católica, el inicio del culto al niño Jesús, que es el niño de Praga. Entonces, no tiene nada de extraño ver en ese momento con tanta actividad satánica que una estatua hable, porque se le permiten hacer muchos milagros. Y la estatua ordenó que el que no la adorara debía morir, igual que Nabucodonosor. Ahora, vemos también, lógicamente entonces se está dirigiendo toda la religión en esa época, pero también tiene poder no solo sobre la vida de los que se negaban a la idolatría, sino en la economía. El versículo 16 nos habla del poder económico que fue conferido al falso profeta. Además exigió que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. La marca, que tanto también ha dado de qué hablar. La marca es real. Lo que nos está diciendo aquí la Escritura es que se instaurará un sistema de control económico, y ese sistema de control económico va a restringir el acceso al comercio de todo aquel que no tenga la marca de que pertenece a ese imperio. Entonces, ahora, sumémosle estos 3 años y medio finales. Ya se ha consumido la vegetación, la tercera parte, ha muerto la tercera parte de los animales del mar, ya tenemos terremotos, ya tenemos mar convertido en sangre una gran parte, ríos de sangre, tenemos mortandad, tenemos plagas, tenemos enfermedades, y aparte de todo, el que no tenga la marca no puede comprar y comerciar con lo poco que hay. Entonces eso le va a dificultar la vida, especialmente a quienes, a aquellos que se conviertan a Cristo durante ese periodo. No va a poder hacer. Ahora, hoy podemos ver cómo se está dando toda la tecnología para eso, sí. Ya lo podemos ver. Es decir, hoy, más que en otro tiempo, están las condiciones tecnológicas dadas para ver el cumplimiento de esto. La compañía Motorola, por ejemplo, contratada por el gobierno de Estados Unidos, hoy, eso no es una cosa de conspiración secreta, eso está siendo publicitado, anunciado como un gran logro hacia la facilitación de toda la vida del ser humano. El injertar más bien chips de tecnología RFID, que son de transmisión de radiofrecuencia, que se conectan con cualquier receptor insertados o metidos dentro de la mano de las personas, lo están utilizando ya lo están utilizando para prevenir secuestros. Entonces muchas familias acaudaladas le han puesto a sus hijos eso, o a sus miembros o a sus ejecutivos, para que si los llegan a secuestrar los ubiquen rápidamente en qué lugar del planeta los tienen secuestrados. Lo están promoviendo con el famoso Obamacare, que está un poco detenido en el Congreso, pero ahí está, para el control de salud, diciendo que el que no tenga ese chip no va a poder acceder a salud. Ahora, se presenta como algo bueno, porque el Obamacare, ustedes pueden investigar eso, es que eso no es una teoría de los Illuminati que se metieron allá debajo del templo de Salomón, no, eso es algo normal hoy. La gente le pone en el chip y el propósito es que no se pierda la vida averiguando el historial, sino que cuando la persona cruce por la puerta del hospital, porque hay unos sensores que van a leer la información, ya diga todo su historial médico, a qué es alérgico, qué tipo de sangre, qué le han hecho, todo. Entonces, wow, eso va a ser una gran bendición. Pero eso mismo se puede ir aplicando porque eso puede contener cualquier cantidad de información. Y a la persona que le ponen eso no se lo pueden sacar. Eso es una de las características que tiene ese chip de RFID que están trabajando para el Obamacare. En Europa hay muchos supermercados que ya están trabajando con la tecnología de 0 cajeros. Entonces la persona tiene en su celular o en su billetera este chip de RFID
y ese chip tiene toda su información bancaria. Cuando él entra al supermercado, el chip lee cuánto saldo tiene disponible y a medida que él va echando productos, la persona echa productos, va diciéndole si tiene saldo o no tiene saldo y va descontando, pim, 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 pim. Cuando se le acabó el saldo le alerta y si no, apenas sale del supermercado, le descuenta inmediatamente de la cuenta sin necesidad de tener cajero, ni empacador, ni tener nada. Simplemente eso supuestamente facilita mucho las cosas, así que no es descabellado ver en esa tecnología realmente eso. Hoy en los puertos de nuestro país, pues bueno, eso es Europa, aquí en los puertos de nuestro país ya hay tecnología de esa instalada, donde puede pasar un contenedor y cuando pasa el contenedor sin necesidad de abrirlo ya saben todo lo que hay en el contenedor. Todo, a detalle. Aquí viene todo esto. ¿Por qué? Porque cada producto trae su chip, realmente, su chip como tal para decir qué es lo que trae, entonces facilita la entrada a puerto de toda la mercancía. Eso es lo que está diciendo acá, va a haber una marca. Ahora, ¿cómo va a ser? Lo más probable es que sea eso, pero puede que sea otra cosa. O sea, lo que tenemos que ver es que ya está la tecnología para esto. Y por último, que muchos se asustan todavía con esto, el 666, entonces algunos si les dan una línea que termina en 666 no la aceptan, no, ¿cómo voy a hacer? Y mi cédula termina en 666 y se asustan, no tenemos que andar con eso. No es que el que tiene el 666 está maldito, no es eso, dice que el que tenga entendimiento va a entender el significado de eso. Te voy a decir quiénes van a comprender ese significado, los que estén en esa época. Ellos son los que van a saber realmente qué significa eso, los que estén en esa época. Sabemos que es un número, hay una pregunta, sabemos que es un número de referencia de hombre. No dice que es un número que representa a la humanidad, aunque el 6 es un número en hebreo imperfecto, un número de hombre. 666 hablaría, si nos vamos a la parte de que en hebreo o para los judíos 3 veces es el máximo exponencial de algo, por eso Dios es santo, 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 que es lo máximo que se puede dar. Aquí vemos eso, pero ya la interpretación final no podemos llegar a concluirla. Las personas que ya tengan ese chip y estén en ese tiempo, bueno, si es que es un chip, y luego se den cuenta de que estaban mal, ¿tienen salvación? Sí, siempre hay oportunidad de salvación si hay arrepentimiento, la palabra es clara en eso, y no hay ningún versículo que diga que el que se puso la marca ya no tiene opción, porque todos nosotros hemos participado en muchas cosas antes de Cristo, por conocimiento o por desconocimiento. Lo que sí dice es que los que tengan la marca van a sufrir todas las plagas que van siendo descritas ahí, es decir, va a haber siempre un alto costo, pero salvación va a haber hasta el final de este periodo de gran tribulación. ¿Alguna otra pregunta? Porque terminamos con eso, son las 6:59, así que no da más el tiempo, así que nos quedamos con una parte del seminario.